Día 252, lección 34. Libro del Deuteronomio. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? Este libro lidia con dificultades, pruebas y dudas, pero también con promesas, esperanza y confianza. Nos recuerda que la fe no es automática ni mecánica, sino que se vuelve personal y activa cuando nace de una relación viva con un Dios de amor. El mensaje de Deuteronomio se puede resumir en 6 palabras. Dedícate de todo corazón a Dios. No es de extrañar que este libro sea tan relevante para la Iglesia hoy en día. Al comenzar Deuteronomio, los israelitas están a punto de cruzar el río Jordán para entrar a Canaán. Una de las épocas más trascendentales de la historia está por terminar, y Moisés le recuerda a todo el pueblo las innumerables obras maravillosas que su grandioso Dios ha hecho por ellos al sacarlos de Egipto. El discurso de Moisés con frecuencia está lleno de profunda alabanza. Él declara lo que Dios ha hecho para redimir a su pueblo, revelando el corazón de un Dios que cuida en una forma especial de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. El pacto que Dios hizo con los israelitas en este libro es similar en muchos aspectos a los tratados que los antiguos reyes del Medio Oriente hacían con sus súbditos. Dichos tratados se realizaban cuando un rey imponía ciertas obligaciones sobre sus vasallos. Los vasallos eran sirvientes extranjeros, incluso los mismos reyes a quienes se les exigía obedecer el tratado. El formato de Deuteronomio sugiere que los israelitas eran sirvientes del Rey de Reyes. Mientras lees, piensa en este libro como un ejemplo de un acuerdo entre un rey y su pueblo. ¿Por qué leer Deuteronomio? Las reuniones de exalumnos, los álbumes de recortes y fotografías, las canciones familiares y viejas vecindades son como amigos de muchos años que despiertan nuestros recuerdos y avivan nuestras emociones. El pasado es un caleidoscopio de promesas, fracasos, victorias y situaciones embarazosas. A veces quisiéramos olvidar recuerdos que son demasiado dolorosos. Sin embargo, conforme los años pasan, los recuerdos de sucesos desagradables por lo general se desvanecen en nuestro subconsciente. Pero hay momentos que debemos recordar. Los errores no deben repetirse, los compromisos contraídos se deben cumplir, y el recuerdo de sucesos especiales nos pueden alentar e impulsar a actuar. El libro de Deuteronomio está escrito en forma de un tratado entre un rey y un estado vasallo, típico del segundo milenio antes de Cristo. Hace un llamado a Israel para que recuerden quién es Dios y lo que Él ha hecho. Perdida la fe, la vieja generación peregrinó durante 40 años y murió en el desierto. Dejaron Egipto atrás, pero nunca conocieron la tierra prometida. Ahora, en la ribera de este río, del río Jordán, Moisés prepara a los hijos de aquella generación carente de fe para tomar posesión de la tierra prometida. Después de una breve lección de historia en la que se enfatizan los grandes hechos de Dios a favor de ese pueblo, Moisés repasa sobre la ley. Luego reafirma el pacto, el contrato de Dios con su pueblo. Las lecciones son claras. Debido a lo que Dios ha hecho, Israel debía tener esperanza y seguirlo. Debido a lo que Él esperaba, ellos debían escuchar y obedecer. Debido a quién era Él, debían amarlo plenamente. Aprender estas lecciones los prepararía para tomar posesión de la tierra prometida. Mientras escucha el mensaje de Deuteronomio, recuerde cómo Dios ha expresado su bondad en su vida y luego hágase de nuevo el propósito de confiar en Él, amarlo y obedecerle. 3 retos de interpretación enfrenta el lector de Deuteronomio. Primero, ¿es el libro un registro aislado o únicamente es parte del todo literario, el Pentateuco?
El resto de las escrituras siempre ven el Pentateuco como una unidad, y el significado definitivo de Deuteronomio no puede ser divorciado de su contexto en el Pentateuco. El libro también supone que el lector ya está familiarizado con los 4 libros que lo preceden. De hecho, Deuteronomio coloca el reflector de luz en todo lo que había sido revelado en Génesis a Números, como también sus aplicaciones para el pueblo que conforme en la tierra. No obstante, todo manuscrito hebreo disponible divide el Pentateuco en exactamente la misma manera en la que el texto presente lo hace, indicando que el libro es una unidad bien definida, relatando los discursos finales de Moisés a Israel, y de esta manera también pudiera verse como un registro singular. Segundo, ¿está basada la estructura de Deuteronomio en los tratados seculares del día de Moisés? Durante los últimos 35 años, muchos eruditos evangélicos han apoyado el hecho de que Moisés fue el autor del libro del Deuteronomio, al apelar a las semejanzas que hay entre la estructura del libro y la forma antigua del Oriente Medio de mediados del segundo milenio a.C., el tiempo aproximado de Moisés. Estos tratados seculares de personas revestidas de autoridad suprema sugirieron un patrón establecido no usado a mediados del primer milenio a.C. Estos tratados normalmente contenían los siguientes elementos: preámbulo, identificación a las partes del pacto, un prólogo histórico, una historia del trato del rey con sus vasallos, estipulaciones generales y específicas, testigos, bendiciones y maldiciones, juramentos y ratificación del pacto. Se cree que Deuteronomio se aproxima a esta estructura básica, mientras que hay acuerdo en que el primer capítulo del versículo 1 al 5 es un preámbulo. En el capítulo 1, versículo del 5 al capítulo 4, versículo 43 es un prólogo histórico, y los capítulos 27 y 28 incluye bendiciones y maldiciones. No hay consenso en cómo el resto del libro del Deuteronomio encaja en esta estructura. Mientras que quizás hubo una renovación de pacto en las llanuras de Moab. Esto ni es claramente explícito ni implícito en Deuteronomio. Es mejor tomar el libro por lo que dice ser, la explicación de la ley dada por Moisés para la nueva generación. La estructura sigue los discursos dados por Moisés. Tercero, ¿cuál fue el pacto hecho en la tierra de Moab? La opinión de la mayoría propone que este pacto fue una renovación del pacto sinaítico, hecho casi 40 años con la primera generación. Aquí, Moisés al parecer actualizó y renovó este mismo pacto con la segunda generación de Israel. La segunda posición ve este pacto como un pacto palestino, el cual garantiza a la nación de Israel el derecho a la tierra, tanto en ese entonces como en el futuro. Una tercera posición es que en los capítulos 29 y 30 Moisés esperaba el nuevo pacto, debido a que Israel no guardaría el pacto sinaítico